Bendiciones a cada uno de mis hermanos que en esta hora nos escucha. Es un gozo para mí compartir este estudio de Génesis, seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios, en escudriñar las escrituras. Como dice la palabra, escudriñar. Este es un tesoro que hay que escarbarlo. Es importante siempre irse a sus palabras en el original porque ellas nos dan una mejor comprensión de lo que Dios quiso decir en su palabra. Por eso leo en la Biblia textual, cuarta edición, porque ella se acerca más a su original. Recuerden compartir este video y darle like para que se siga, muchas otras personas puedan escucharlo. Vamos a continuar, estamos en Génesis capítulo 2, en el versículo 18. Antes vamos a orar. Señor, en esta hora estamos delante de ti, te pido tu gracia y tu favor. Señor, y que cada uno de mis hermanos que oirán esta enseñanza, abra los ojos del entendimiento, hables a sus mentes, hables a sus corazones y te reveles profundamente, Señor. Y que en cada palabra tú traigas entendimiento. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, como les dije, leo en el capítulo 2, versículo 18. Dijo Adonai Elohim: no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda a su medida. Porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Notamos aquí que es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno, ¿verdad? Siempre veíamos que cada vez que terminaba cada día, el primero, el segundo, el tercer día, hasta el último día, el sexto, donde Dios terminó de crear al hombre, dijo que todo era bueno, en gran manera. Y el último día dijo muy bueno. Entonces, la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. Y dice, hagámosle una ayuda a su medida. ¿Por qué dice Dios que no es bueno? Porque nosotros fuimos creados para ser seres relacionales, para tener compañía, para tener comunión, no para vivir aislados. El hecho de que Él lo ponga a darle nombre a los animales y Él mismo se dé cuenta de que no había, en ninguno de esos animales había nadie que se pareciera a Él. Entonces es una manera de crear conciencia de su necesidad. Él observa a los animales, los compara y entiende que no hay nadie como Él. Esto lo hace entender su necesidad, y cuando la mujer llega a Él, la ve como una respuesta a su necesidad. La valora, la anhela, la recibe con gratitud. Esto es ahora, Él dice, esto es ahora hueso de mis huesos. Es decir, esto era lo que me faltaba. Y sigue diciendo, le haré una ayuda a su medida. Hagámosle una ayuda a su medida. En hebreo, esta palabra es eser kenedo. Y son dos palabras, eser kenedo. Y eser significa ayuda poderosa. Y kenegdo significa complemento, correspondiente, cara a cara. Es una ayuda poderosa que rescata, que sostiene, que lo complementa, que es correspondiente, que es un cara a cara. No es un asistente, no es una subordinada. Es una ayuda
poderosa. Y no habla de dependencia emocional, porque notamos que después de la caída, dentro de las cosas que, las consecuencias de la desobediencia, habla de que, y Él se enseñoreará de ti. Pero aquí vemos que Dios no es una dependencia emocional, lo que cuando le da la ayuda idónea no es para que ella es independiente, pero es uno con Él. Es un diseño complementario para que juntos cumplan el propósito. El diseño original era estar en equilibrio, en reciprocidad, unidos sin pérdida de identidad. Sigamos entonces, porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. Y el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo. Mas para el hombre no fue hallada ayuda semejante a él. Bueno, ahora vamos a ver qué hace Dios aquí. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó de su costado y cerró la carne en su lugar. El hombre no interviene, es creación divina. Como en Génesis 15 vemos cómo allí vemos el pacto que Dios hace con Abraham. Y allí el hombre tampoco interviene, y hay un paralelo porque así como hizo caer en un sueño a Adán, así él también hace caer en un sueño a Abraham. Y ninguno de los dos participa. Por eso digo, es creación divina. Y allá el pacto lo hizo el Señor solamente. El hombre no participó. Dice que tomó de su costado. O sea, no son dos creaciones independientes. Es una vida que se comparte. Es una extensión. Él no la hizo de la tierra. Él la formó de algo que ya tenía vida, que era el hombre, de su costado, de su costilla. Entonces es una extensión de él. Al sacarla del costado establece que proceden el uno del otro. Dios les dijo, serán una sola carne. Es una unidad que ya existía desde el origen. Fíjate que la saca del costado, o sea, el costado protege las costillas, protege el corazón, los pulmones, o sea, cerca de todo lo que produce vida. Y dice que cerró la carne en su lugar. Dios hizo la herida, pero Dios también la restaura. Él no queda efecto de eso. Dice, cerró la carne en su lugar. Esto nos muestra un principio espiritual. En Oseas capítulo 6, versículo 1, dice que Dios hace la llaga y Él la vendará. Esto nos muestra que Dios no hace heridas sin propósito y hace sanidad completa sin dejar pérdida. O sea, Él abrió, pero volvió y cerró y no quedó herida. Todo quedó sanado. ¿Por qué? Porque, o sea, el hecho de que le quitara una costilla, de que no fuera algo aparte, es porque Él da, la herida se transforma en una fuente de vida, pero no, Él no queda incompleto. En el dar trae la bendición, o sea, porque Él dio para recibir esa ayuda idónea, esa ayuda, esa fuente de vida que Dios hace a través de este proceso
donde le trae a su vida esa persona que va a formar con él o que va a cumplir con él el propósito del diseño original para el cual Dios los formó. El costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Es que es importante que la formó y la llevó. Él la tomó y la llevó. O sea, Dios es la fuente de las conexiones correctas. Cuando te alineas con Dios, Él traerá esa ayuda idónea. Primero te forma, te prepara y luego te conecta. Es importante, ¿verdad? Porque es Él el que lleva al hombre la ayuda idónea. No fue Él a buscarla, Él la llevó. Y entonces esto nos habla de que Dios es el que conecta esas conexiones correctas. Mientras nosotros estamos buscando del Señor, que está formando, que nos está preparando, que nos está transformando nuestras vidas, estamos en oración, en búsqueda, Él traerá esa ayuda idónea. O sea, hay que dejar que Él sea el que las traiga. Por eso oramos, ¿verdad? Para que traiga esas personas para esa varona, para ese varón, esa que será esa ayuda idónea para cada uno de ellos. Es importante pedirle al Señor que traiga esa persona que nos ayudará a cumplir el propósito para el cual Dios nos diseñó. Y sigue diciendo en el capítulo 23, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomado. Vea que dice, esta es ahora hueso de mis huesos. Él está contento de lo que Dios ha hecho. Dice que varona porque del varón fue tomado. Aquí la palabra hebrea para varón es ish, I-S-H. Y se refiere a alguien que tiene identidad definida. No se le refiere solo cuando dice varón a sexo, sino se refiere a alguien que tiene identidad definida, que asume responsabilidades, que camina en un diseño dado por Dios y que está en relación con el Señor. Cuando Dan dice varón, está diciendo Isha, eres como yo, dice, es como si Adán dijera, eres como yo, vienes de mí y estás diseñada para estar conmigo en unidad, una igual naturaleza, pero distinta función. Hay pasajes donde la palabra varón claramente se usa en el sentido biológico referente al sexo, como por ejemplo en Génesis 1:27 que dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra, los creó. Ahí sí, la palabra que usa es sacar, en hebreo es sacar y se refiere a sexo. Pero acá cuando él dice varón y varona, es la palabra ish, y para varona isha. Y tiene ese sentido de identidad definida, de que camina en un diseño y que está en relación con Dios. A eso se refiere, por eso es importante profundizar en las palabras, viste que nos cambia como el concepto. Nos hace ver más claro lo que habla en el contexto la palabra. Y sigue diciendo, será llamada varona porque del varón fue tomada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a esa mujer y los dos serán una sola carne. Se está estableciendo un principio profético y universal porque tanto Adán como Eva no tenían padre ni madre, o sea, terrenales. El padre de ambos era Dios.
Entonces aquí se establece un principio profético y universal. No habla de abandono emocional. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No habla de abandonarlos emocionalmente, sino que ahora la prioridad va a ser su esposa. Cuando el hombre se casa, ya su mujer, su familia pasa a ser el primer lugar. No se trata de abandonar, como lo dije, emocionalmente a su familia, a su padre y a su madre, o de ayudarlos, no se trata de eso, sino que ahora el primer lugar, la prioridad va a ser su familia. La palabra unirá, él dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá, en hebreo es davach, que significa permanecer firmemente unido. Significa pegarse, adherirse. Esto implica un compromiso, implica fidelidad, implica perseverancia. Fíjense que no es solamente unirá, se unirá en el aspecto físico, que también lo incluye, sino que también significa que hay un compromiso, que debe haber fidelidad y perseverancia. Todo eso indica esa palabra que dice se unirá. No solamente es unidad física, es todo lo demás. Es que existe un compromiso, es que debe haber fidelidad y que perseverar en esa unidad. No es solo un sentimiento, es un pacto. Aquí se establece un pacto. Fíjese que dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, siendo que todavía ninguno de ellos tenía padre y madres terrenales. Sin embargo, Dios lo está estableciendo como un principio. Y los dos eran una sola carne. Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Bueno, aquí quiero aclararle con respecto a la parte anterior. Cuando dice una sola carne, habla de unidad física, de unidad emocional, de unidad espiritual, de unidad en propósito. Una sola carne. Y por eso hay pasajes donde el Señor, en Efesios 5, el Señor nos habla, no que el matrimonio sea un misterio, sino que el matrimonio revela un misterio mayor, que es la unión entre Cristo, o sea, su pueblo, y la iglesia, su pueblo. Porque en Efesios 5 habla de eso. El matrimonio es una imagen espiritual de algo eterno y nos habla de Cristo, del matrimonio de Cristo con su pueblo. Y nos dice que así como Él se entregó, el Señor se entregó por su iglesia, así le dice al varón que cuide a su esposa, que la trate como bajo frágil, que la ame como Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Y a la mujer le manda respete a su marido, honre a su marido, cuide a su marido. Entonces, este principio universal nos muestra lo que sería la unidad de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Y dice después, y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos, no solo es una desnudez física, se muestra el estado original del corazón humano. Habla de transparencia, de que no había nada escondido, de un corazón limpio, sin máscaras ni temores. Estaban los dos desnudos, o sea, eran puros.
El corazón humano de ellos estaba puro, no se avergonzaban. Eh, no se avergonzaban porque primero no había entrado el pecado, no había culpa, no había vergüenza, no había rechazo, no había inseguridad. ¿Por qué? Porque el pecado aún no había entrado. ¿Se acuerdan que cuando Adán pecó, enseguida él empezó a qué? A esconderse del Señor, ¿verdad? El Señor lo llamaba, le dice, ¿dónde estás? Y él estaba, me escondí. Y bueno, porque lo primero que hace el pecado es hacernos sentir culpables, hacernos sentir temerosos. Eh, bueno, enseguida nos hace eh, echarle la culpa a otro, porque eso fue lo que ellos hicieron. Entonces, aquí podemos ver lo que no se estaban avergonzados porque estaban en estado puro. Ellos no era que no conocían el bien, o sea, no era que no conocían el mal, en el sentido de no tenían experiencias con el mal, pero él sabía lo que era bueno y lo que era malo, puesto que Dios le había dicho del árbol que está en medio del huerto del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Ya ellos sabían que ese árbol no podían comer de él. Entonces ellos estaban en ese estado de que sabían que era bueno y que era malo, pero no tenían una experiencia con lo malo, una, una vivencia, una experiencia con eso. Entonces pasamos al capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Pide que dice, pero la serpiente era astuta, o sea, no es que era mala, porque recuerden que todo lo que Dios creó era bueno. Entonces, lo que quiere decir que era astuta era que era hábil, que era sagaz, que era inteligente, porque dice más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Este animal salvaje, recordemos que tampoco había agresividad en los animales, violencia, eh, sino que se refiere a las criaturas del campo, o sea, en hebreo significa animal del campo. Cuando dice salvaje, animal salvaje se refiere a animal del campo, no habla de ferocidad como la conocemos hoy. Es algo que distingue entre animales domésticos cercanos al hombre y animales del campo, o sea, animales libres no domesticados. Es lo que quiere decir, porque pues si entendamos pues que en ese momento no había agresividad en los animales ni había violencia. Y bueno, y como les dije, el animal, la serpiente no era mala, sino que fue el instrumento de una inteligencia caída que usó Satanás. En Apocalipsis 12:9 y 22 nos habla de la serpiente antigua. Vamos a tener por aquí Apocalipsis 12, versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces dice que se llama Diablo y Satanás, ¿quién? La serpiente antigua. Igual en el 22 también la llama, de Apocalipsis, se la llama la serpiente antigua. Entonces sabemos pues que detrás de esta animal que es hábil, que es sagaz, que es inteligente, pero que el enemigo la está usando
para entorpecer el propósito de Dios y llevar al hombre a la desobediencia. Elohim había hecho, que Adonai Elohim había hecho, y dijo la serpiente a la mujer. Entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Fíjate que está atacando la estrategia, mira la estrategia de ella. Está atacando la autoridad, está distorsionando la palabra, está atacando la identidad. ¿Por qué? Porque ella dice, ha dicho, no comáis de ningún árbol. Primero ha dicho, no es un dicho, es un mandato. Le está como quitando el peso del poder que tiene el mandato que de Dios. Porque si leemos en el 2, en el 2:16 dice, y Adonai Elohim puso sobre el hombre un mandamiento diciendo, de todo árbol del paraíso come, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Entonces ella ya está cambiando, porque mira cómo enfoca. Le dice, primero no le dice ordenó, mandó, sino ha dicho, quitándole peso a las palabras de Dios. No comáis de ningún árbol del paraíso. No, él no dijo eso. De todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Entonces, está como tratando de hacer a Dios de verlo de un modo restrictivo, de verlo que ese Dios de abundancia no es un Dios abundante, sino limitante. Ya, entonces, y trata empieza a tergiversar las palabras de Dios. Es como si dijera, ¿de verdad Dios dijo eso? Quita el peso de la autoridad, lo lleva al terreno de la opinión. Abre la puerta a reinterpretar. Ya no es Dios ordenó esto, sino ¿será que eso fue así? Pero Dios dio un mandato, Dios dio una verdad firme. Dijo, no comeráis. Y ella, él está tergiversando lo que él le dijo. Distorsiona sutil, pero de manera estratégica. Hace ver a Dios, así como les dije, restrictivo, limitante cuando dice eso. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis. Fíjate cómo dice la mujer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso. Elohim ha dicho, no comáis. Fíjate que ya no lo llama por su nombre. No le dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. No le dice. Porque cuando uno no le dice el nombre a las cosas, parece que lo disminuyeras también. Cuando llamas a algo por su nombre, activas memoria, activas el significado, activas la advertencia. Es como a veces le decimos, no, es que cometí un error. No le llamamos pecado, sino que decimos error, porque le quita como peso a eso, como importancia. O no decimos desobedecí, sino no, tomé otra decisión.
Entonces, es importante, mira, la manipulación psicológica que hace la serpiente. Y ella también, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis. En ningún momento Dios dijo que no toquéis. Porque ella lo dice. Bueno, quizás Adán le había dicho, mira, este árbol no se puede comer, mejor que ni siquiera lo toques, tal vez, piensa uno analizando acá. Pero igual pues ya el efecto que está haciendo la serpiente ahí también hace que ella le agregue, quizás sin mala intención, quizás pensando, pero ya le está agregando a la palabra. Y una de las cosas que Dios nos dice en su palabra es que no debemos quitar, pero tampoco debemos colocarle nada. O sea, no debemos agregarle a la palabra. Y ella aquí le agregó, de él ni lo toquéis para que no muera. Ellos podían tocar el árbol, ellos podían estar bajo el árbol, ellos podían cobijarse bajo el árbol, ellos podían hacer leña del árbol. Lo que no podían era comer del fruto. Pero el enemigo, como astuto, todo lo manipula para que ella empezara. Ella le abre la puerta a reinterpretar lo que ya Dios había dicho. Quita el peso de la autoridad que Dios lo lleva al terreno de la opinión. Podemos ver un ejemplo cuando Dios da un mandato firme, una verdad firme. Por ejemplo, en 1 Samuel 15, Dios le da una orden a Saúl. Y Saúl no hace, el Señor le dice, mata a todos, mata todas las cosas, hasta el rey, mátalos. Y él deja vivo al rey, deja vivo una porción del ganado. Y después dice, no, porque es que eso sirve para sacrificio a Jehová. Entonces el Señor le dice, no, que él no quiere, él prefiere la obediencia que los sacrificios. Entonces aquí él no obedeció, sino que reinterpretó, así como está tratando la serpiente de hacer que la mujer lo vea de manera diferente, a su manera. No, yo lo voy a hacer a mi manera, dijo Saúl. Hizo como a él le pareció y eso le costó el reino, porque ya Dios le dijo que había sido quitado del reino de Israel. Pero vemos también la parte contraria que está en Génesis 22, donde Dios le dice a Abraham, ofréceme a tu hijo, dame tu hijo. Y Abraham no se puso a cuestionarlo, no, pero ¿por qué? Mira, pero hagámoslo así, pero ¿qué te parece si yo busco? No, él quizás con todo el dolor de su alma, pero él aceptó lo que Dios estaba diciendo. Y bueno, ya sabemos que cuando él lo iba a matar, pues el Señor lo detuvo. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conociendo el bien y el mal. Aquí le está ya tratando de que la mujer entienda, o sea, hasta el engaño lo distorsiona, sutil, pero de manera estratégica. Y vemos cómo empieza a distorsionar y a cambiar el sentido de las palabras de Dios para hacer que la mujer caiga en pecado. Y eso lo vemos mucho actualmente. Vemos cómo muchas veces se manipula la palabra para conseguir lograr algo en las personas. Y así es lo que hace la serpiente. Engaña a Eva para que ella caiga en el pecado de desobediencia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Continuamos
en la próxima clase. Espero que haya sido de edificación para su vida. Para mí siempre es muy grato leer la palabra porque cada vez que uno la escudriña, pues se le abre un panorama. Nuestra mente es renovada, nuestra mente es transformada, porque la palabra es viva y tiene vida y es eficaz. Entonces, por eso Dios nos manda a estudiarla, nos manda a leerla, a analizarla, a profundizar en ella, ¿ve? Y la palabra dice que ella es un tesoro. Así que vamos a seguir en la próxima semana. Recuerden darle like al video y compartirlo para que llegue a otras personas. Así que gracias por estar ahí, gracias por ser obedientes a la palabra de Dios y querer aprender un poco más de ella. Que Dios le bendiga, que Dios los guarde.